Oración. Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les haga posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y Rey del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Cantemos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra, a aceptarla, practicarla, compartirla y testimoniarla. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Vamos a cantar todos. Fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaron matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando y progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito seas el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor.
buscan, su corazón ha de vivir para siempre. Bendito seas el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los tiempos, lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los pueblos que mueren. Bendito seas el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer. La justicia del Señor, todo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ellas nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo que digo a sus discípulos: yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí,
el Padre lo arranca y al que dé fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que yo les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, se da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca luego. Lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanece en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si permanece en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gracias, oh Señor, por este hermoso evangelio. Recordándonos que para dar frutos tenemos que estar unidos a ti. Y nos unimos a ti a través de la gracia del Dios, del arrepentimiento, del perdón y haciendo obra de misericordia. No permito, Señor, que nos separemos de ti. Sería como una rama que se arranca del tronco y se va a secar para echarla al fuego. Ven, Espíritu Santo, danos un discernimiento para vivir siempre unidos a la palabra, unidos a Cristo, que es la palabra hecha carne. Glorificamos ahora y siempre, por todos los siglos. Quien dice gloria a Dios. Quien dice aleluya, aleluya al Señor. La última enseñanza de hoy es cómo orar por liberación. Esto se aprende practicándolo. Gracias a Dios, aquí hay muchos servidores que trabajan en liberación. Lo hacen allá arriba, sobre todo los domingos y los martes. Los domingos, después de la misa, van algunos allá arriba y van gente a su razón de liberación. Hay que aprender a autoliberarse. Y hay que aprender a liberar a otros. Entonces presten atención, tomen nota para la parte teórica que les van a presentar ahora. Pero para la práctica, vayan allá y se sientan ahí con ellos y se dan cuenta cómo lo hacen. Son cosas que se aprenden haciéndolas. El método INSE, las cosas se aprenden haciéndolas. El librito Maranatha, que muchos tienen, Maranatha, que muchos tienen, tiene el punto de la liberación también. Y dice, ¿qué me oprime hoy? Y pone una lista larga de algo que a veces nos oprime, para luego autoliberarnos. ¿Cuál es esa lista de que tienes opresiones? Pereza, flojera, somnolencia. Están aquí, algunos se duermen mientras está hablando el que está predicando. Dispersión, no prestar atención, cansancio, agite, baja autoestima, confusión, rencores, angustias, tensiones, distracción, excusas, tristeza, desengaño, depresión, rutina, arrebatos de ira, sentimientos, inseguridad, frustración,
lujuria, infidelidad, debilidad física, enfermedad, tibieza, opresión, descontento, soberbia, orgullo, vanidad, desesperación, perturbación, dureza, vergüenza, miedo, obsesión, culpabilidad, odio, envidia, soledad, duda, calumnia, egoísmo, desobediencia, desidia, desconfianza, gula, murmuración, amargura, desasosiego, etc. Después pone aquí como una fórmula de liberación sencilla y dice: Señor, dame fe y fuerza para entrar en liberación. En el nombre de Jesucristo el Señor y por la fuerza del Espíritu Santo, yo te expulso espíritu de uno de estos que en la lista, detrás de cada cosa de esta está un espíritu. Te expulso espíritu de lo que sea y te pido, Padre, que lo ates por siempre a los pies de la cruz. Y tu espíritu del que sea, vete silenciosamente sin interferir con nadie ni con nada en tu camino hacia el Señor. Señor, restaura en mí la fortaleza, la paz, el poder y el amor que he perdido en esta liberación. Después dice, dejar las cargas a los pies de Jesús. Después que uno termine el servicio, entrega todo al Señor. Después de liberaciones fuertes, orar prolongadamente en lenguas y poner las cargas a los pies de la cruz de Cristo. Señor Jesús, por mano de tu Santísima Madre, te presento confiadamente este peso que me oprime y agobia. Te entrego toda carga ajena a mí y que se interpone entre tú y yo. Te suplico que el vacío dejado por la expulsión de esos espíritus oscuros sea ocupado por tu espíritu de luz. Gracias, Señor. Es el Maranatá, el libro de oración carismática samaritano, donde habla de liberación y pone esta lista y estas oraciones también. El origen del Maranatá fue el Espíritu Santo que usó el Padre que se reunía por ahí por Sarría. No, Sergio no, el salesiano también. Nicolás, el Padre Nicolás. Y después una señora nuestra, Margot Romer, que en paz descanse, hizo esto. Porque ella dio a sus manos un folleto manuscrito que sacaban así por fotocopiadora y ella lo hizo un librito. Primero era grande, después mediano, hasta que llegó el pequeño de la historia del Maranatá. Y tiene esta versión también. Entonces, ahora vamos a escuchar algunas orientaciones acerca de cómo orar por liberación. Hablar con la persona primero, que a veces vienen personas que quieren liberación. ¿De qué quieres ser liberado tú? Darse cuenta cómo reacciona la persona frente a lo sagrado. A veces uno presenta un crucifijo, una imagen, y la persona tranquila, o otros empiezan a temblar. Modelo de oración. En el Maranatá hay uno, y van a inventar otros. O verán otros cuando van a ver a los servidores que están haciendo liberaciones. Prohibirle al demonio
es tomar venganza. Ventaja de la oración en grupo. Siempre es bien orar, que haya un equipo, dos o más personas que hacen la oración. Uno habla, otro ora lengua, otro pide protección. Luego habla del exorcismo. El exorcismo es una liberación. ¿Cómo se llama exorcismo? Cuando un obispo la manda hacer realmente un sacerdote, pero también un laico puede ser. Cuando manda un obispo a hacer una liberación, se llama exorcismo. Pero la liberación es un exorcismo, solo que se llama liberación nada más porque no está la intervención de un obispo. Bien, vamos ahora a escuchar a Frangelin, que va a presentar esta enseñanza. Levanta su mano derecha. Ven, Espíritu Santo, dale a Frangelin la unción para esta enseñanza, cómo orar por liberación. Escucharemos unas orientaciones, unos ejemplos. Y después lo que gente han llamado a hacer oración de liberación, que se acerque a lo que ya lo están haciendo para ver en la palabra cómo lo hacen. Y que se haga, Señor, tu voluntad. Hermana Natalia nos indicó cómo autoliberarnos también. Yo voy a aprender a liberar a otros, pero también autoliberarnos nosotros también, Señor, son la necesidad. Espíritu Santo, unción para Frangelin, unción para todos. Bendito seas. Abarayala, Siriala, Babarayala, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver, ¿y quién es el que realmente libera? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es el único que sana y que libera. Es Él. Y puede utilizar a quien sea, a quien se deje utilizar. Y por eso en este momento vamos a clamar al Espíritu Santo para que Él haga lo que quiera hacer. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Clámalo. Fíjense. ¿Por qué clamar al Espíritu Santo? Porque estamos en Pascua. Y Jesús nos dijo que tenía que irse Él para que viniera el Paráclito, para que viniera el Espíritu Santo y moraras dentro de nosotros permanentemente y en todo lugar. Y la enseñanza es cómo orar por liberación. Todos los cristianos, todos, podemos orar por liberación hasta el 4º grado de contaminación. No hacer liberación a todo aquel que se acerque pidiéndola. No hacerle oración a todo aquel que le acerque pidiéndola. Tampoco a todo el que manifieste comportamientos extraños. Tampoco a toda persona que manifieste comportamientos extraños. Examinarlo todo, discernirlo todo, porque puede presentar la persona de repente un malestar físico. Puede la persona de repente caer en el descanso.
Puede también una persona simplemente querer llamar la atención. Puede también la persona simplemente necesitar más bien oración de liberación, oración de sanación. Porque resulta y acontece que el enemigo le encanta hacer morada donde hay heridas. Y donde hay heridas, él hace fiesta. Porque no permite que esa herida sane. Por eso es que a veces hay que discernir si la persona necesita o no de oración de liberación. Nos decía el Padre que hay que conversar con la persona, dialogar con la persona. Pero ¿para qué uno quiere hacerse oración de liberación? ¿De qué nos vamos a liberar? ¿Nos vamos a liberar de lo malo? A ver, ¿nos vamos a liberar de lo malo o de lo bueno? De lo malo, pero hay que saber cuáles son esas características de lo malo. Y resulta que nos dice un autor aquí lo siguiente. El mal, las características del mal. El mal se hereda, se engendra, se aprende, se pega, se induce a seguirlo, se contagia, se practica, se guarda en el corazón. Quienes los buscan están dispuestos a hacer lo malo. Y entonces por eso es que hay que conversar con la persona, porque no sabemos si de repente lo que viene trayendo no es de la persona, sino de repente es de su árbol genealógico. Algo que viene arrastrando y todavía no sabe. Por eso es que también conversar con la persona, cómo se siente, si ha ido al médico, si ha visitado lugares de espiritismo. Eso lo han dicho nuestros hermanos durante toda la mañana y parte de la tarde. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cuánto tiempo lleva sin confesarse? ¿Por qué es tan importante cuánto tiempo lleva sin confesarse? Porque resulta que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? ¿Salieron a la luz pública o qué? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Cuando uno peca, uno calla. Cuando uno peca, uno le da pena, uno no lo quiere decir. Por eso es que a mí me encanta cuando yo me expongo aquello que de repente viene de la carne, no todo viene del enemigo, viene de la carne, de mí, o viene del mal, y yo lo expongo y lo digo. Porque ahí él comienza a perder autoridad y la comienza a ganar aquel a quien yo le entregué mi vida. ¿A quién? A Jesucristo. ¿A quién le entregamos nosotros nuestra vida? Entonces, por eso es que es importante sacar a la luz pública todo aquello, y nada mejor que hacerlo delante del confesionario, delante de aquel instrumento, siendo humano, pero que es el mismo Jesús que está ahí, perdonándonos nuestros pecados, dándonos esa gracia. Fíjense que para seguir hablando un poco de por qué y de qué hay que liberarse, nos dicen que la maldad, una característica muy clara de la maldad, es que se caracteriza por desviarlos de la naturaleza del amor, de la justicia y de lo social. Inclina el alma, el espíritu o el cuerpo a hacer causas que le hagan daño. Por ejemplo, todo el daño que una persona nos ha hecho tiene su origen en la maldad. Y el daño que le hacemos a alguien tiene una raíz de maldad. Por ejemplo, una persona que esté haciendo daño tiene una raíz, viene de algún lugar, y ahí es donde hay que atacarla. Detrás de un bloqueo, desarrollo, avance, vida exitosa, hay una maldad que se esconde, un poder destructivo con la fuerza de imposibilitar que la persona se desarrolle. Y lo repito, por si al caso alguno de ustedes tiene algún bloqueo para alguna bendición, algún proyecto, algo en su vida que no se está dando. Dice, detrás de cada bloqueo, desarrollo, avance, vida exitosa, hay una maldad que se esconde, con poder destructivo, con la fuerza de imposibilitar a la persona a desarrollarse. Todos los sufrimientos de un hombre en la vida están impulsados por la maldad. Las maldades naturales generalmente incluyen
a veces muertes accidentales, enfermedades u otras desgracias. Las maldades morales generalmente incluyen la violencia, la traición y otros comportamientos destructivos. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Si el santo peca 7 veces, ¿cuánto no estaremos pecando nosotros? Pero no es ver nuestra condición de pecadores, sino cómo nosotros hacemos resistencia a todas las tentaciones que se nos presentan a diario, día a día. Por eso nos dicen, darse cuenta de cómo reacciona la persona ante lo sagrado. Invitar a la persona a recibir el sacramento de la confesión. Si la persona está evadiendo confesarse, ¿quién lo está haciendo? La persona, ¿no? El espíritu no quiere salir de ahí. Necesitamos que el dominio del reino del maligno de esa persona quede destruido por total. Y entonces la enseñanza que nos da el Padre nos dice lo siguiente. Un día en un exorcismo, le preguntan, ¿por qué no quieres irte si te estoy expulsando en el nombre de Jesucristo? Y él le responde, sí, pero en mi reino mando yo. Y Jesucristo dijo lo siguiente, y eso aparece en Juan 14, versículo 30. Ya viene el que manda en este mundo. Cuando le hemos dado legalidad, cuando le hemos dado autoridad a ese pecado, Dios no puede hacer ahí. Aunque no tiene ningún poder sobre él, pero sí lo tiene sobre quienes se lo permite. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice, el padre de ustedes es el diablo y ustedes le pertenecen y hacen lo que él quiere. Eso es lo que pasa cuando uno de repente tiene una ceguera por completo y uno está en el pecado y no lo ve y sigue ahí, y sigue ahí. Y el pecado sigue haciendo algo rutinario, cotidiano. Importante, debe renunciar a toda práctica de objetos y de superstición. ¿Por qué es importante que se renuncie? Para que pueda realmente, ¿quién va a actuar? Si yo no renuncio, si yo siento complacencia en el pecado, Dios no puede actuar. A veces podemos decir, Dios, ayúdame en esto y en esto y en esto, pero yo no renuncio. Yo quiero seguir ahí donde me está gustando la cosa. Ahí me estoy disfrutando. Porque me estoy disfrutando en la carne. Me estoy disfrutando en no sé qué cosa, pero ahí estoy disfrutando. Entonces es importante que nosotros hagamos renuncia a ese pecado. Preparación con ayuno y oración. Porque nos dice el mismo Jesús en Lucas 9:29, hay cierta clase de espíritus que solo se pueden alejar con oración y ayuno. La persona que se va a orar y el que va a orar también debe estar en ayuno. ¿Por qué es tan importante que estemos en ayuno? Porque el ayuno mortifica la carne, debilita la carne para que pueda lo espíritu, todo lo espiritual, Jesús sacarlo, Jesús liberarlo. Jesús está en ese momento haciendo la liberación. Las personas que van a orar y que inician un proceso, es importante que puedan reconocer de dónde viene esa raíz, de dónde se origina ese mal. Porque cuando realmente, lo decía el Padre, lo decía Cielo y lo decían esta mañana los predicadores, si no encontramos la respuesta, la causa en algo físico, en el médico, es porque eso es espiritual. Debemos realmente encontrar la causa que lo genera. Porque si no, lo que hacemos es cansarnos, agotarnos. ¿Por qué nos cansamos y nos agotamos? Porque nos quedamos en la periferia. Supónganse, estamos en un incendio y comienzan los bomberos a atacar solamente los bordes y no van a la raíz. ¿Se va a acabar el incendio? No, hay que ir a la raíz. ¿Dónde se está originando ese pecado en ti o en tu familia? Eso que viene arrastrando.
Por ejemplo, en la familia hay muchos casos de depresión, hay casos de suicidio, hay casos, y lo presenta la tía, la mamá, la abuela, la bisabuela. ¿Y vamos a hacer la oración a la persona? No, hay que hacerle oración a todo el árbol genealógico, porque es algo que se viene arrastrando. Nos decía el Padre, modelo de oración, que teníamos uno en el Maranatá. ¿Cuánto nos sigue ayudando ese Maranatá hoy por hoy a cada uno de los servidores? ¿Sí o no, hermanos? Ese Maranatá todavía hoy, para gloria de Dios, sigue dando muchos frutos en todos y cada uno de nosotros que seguimos orando a veces por el Maranatá. Porque a veces nuestra oración no discurre, no florece naturalmente y tenemos que volverla a la oración en la que leemos. Entonces, modelo de oración que nos coloca aquí otro modelito de oración. Nos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu. Y se comienza a decir el nombre de los espíritus si hay discernimiento de cuál sea. Yo te ato y te envío a los pies para que Él disponga de ti. Déjame en paz y no vuelvas nunca a atormentarme. Te lo prohíbo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense lo importante, y aquí me voy a desviar por algo. Jesús se molestó muchas veces o se inquietaba cuando una persona no tenía fe, cuando sus apóstoles no tenían fe, porque la fe es la que arrebata la bendición, es la que hace que el poder de Dios actúe. Es esa fe que podamos tener. Es esa fe que podamos tener. ¿Y tenerla en quién? ¿Tenerla en el servidor que está haciendo la oración de liberación? No. Tener la fe de que Jesús vivo y presente, quien está en ese momento frente a ti, sanándote, liberándote de aquello que tú tienes necesidad que salga. Porque queremos ser libres y Jesús no quiere sanos, nos quiere salvos. Entonces, cuando lo hacemos esta oración, es muy importante incluir citas bíblicas. Antes de iniciar y hacer oración, es importante sellar el lugar. Sellarnos a nosotros mismos, todo lo que poseemos, sellar a nuestros familiares. Si nosotros no hacemos esto, prohibirle que tome venganza sobre nosotros. Si nosotros no hacemos esto, parecerá un paso sencillito. Y estamos comenzando de repente en el proceso de liberación como servidores. Y resulta que no hacemos ese proceso de sellamiento y viene el enemigo y toma cancha de nuestra familia. Y entonces nosotros vemos que cuando vamos a servir, el hijo se enferma, la mamá se enferma, el otro sale y el otro va. Y presentan 1001 obstáculos. O después que llegamos está la tubería rota, o antes de salir, algo está pasando. La liberación que nosotros recibimos es una bendición. Y para nosotros tener esa bendición tenemos que prepararnos antes, durante y después. Antes para que se pueda dar, durante para que sea él, para que no haya nada que lo interponga, y después para que no venga el enemigo a volver a entrar, para que no venga el enemigo a volver a hacer cancha en ese espíritu, en ese cuerpo, en esa alma, en ese templo. Orar con fe. Nos dice en Mateo, el mismo Jesús, Mateo 17:20, que por vuestra fe, repito, si tenemos fe podemos hacer las mismas obras de Jesucristo y aún mayores. Cuando los apóstoles le preguntaban al Señor por qué ellos no pudieron expulsar a ese espíritu, y Él le responde, por vuestra falta de fe. Yo recuerdo en una oportunidad que estaba una persona manifestando y en mí había falta de fe, pero en ese momento, corrijo para no desvirtuar la situación. Recuerdo que hoy por hoy todavía no tengo la suficiente confianza con la liberación, lo asumo.
lo asumo. Pero recuerdo que el Señor me permitió ver y estar en algunos momentos, y yo en ese momento que estaba tan llena, pero tan llena, y necesitaba que esa persona, Jesús, la sanara, y yo solamente le dije: en el nombre de Jesús, nombre que está por encima de todo nombre, al cual toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y hasta en los abismos del infierno, te vas. Y esa persona cayó. Jesús estaba haciendo su obra, pero no solamente en la persona, también en mí, porque yo necesitaba ver como Tomás, tenía que creer. Tenía yo que creer. Entonces, continuamos. La liberación va a depender, el proceso de liberación va a depender de la persona. En algunos será más largo, en algunos será más corto. Es importante cómo se da la orden. La orden se da con autoridad, no es de súplica, no es que, ay, que por favor sal, no, es una orden. Pero no por gritar vamos a tener mayor autoridad, no. La autoridad la tiene Cristo, es Él el que está liberando. Pero en ese momento tenemos que tener la absoluta confianza de que es Él mismo quien está atendiendo esa situación. Cuando comenzamos a hacer oración de liberación, a alguien que no la necesita, pueden pasar varios fenómenos o varias situaciones. En vez de ahuyentar al demonio, lo llamamos. A ver, quiero que lo repitan ustedes mismos para que esto se les grabe. Cuando una persona no necesita de liberación, en vez de ahuyentar al demonio, ¿qué hacemos? Lo llamamos. Hacemos un espectáculo y le hacemos mucho daño a la persona. Hay que tener mucho discernimiento para poder hacer la oración de liberación a una persona. No es que vamos a ir por allá haciendo oración de liberación a todo aquel que quiera, que la pide. No, hay que ver qué realmente necesita la persona. En el 5º y 6º grado de contaminación podemos preparar a la persona con orientaciones. Orientaciones de qué es lo que debe hacer, si necesita sanación interior, si necesita, como lo decía el padre hace rato, que se le haga un exorcismo y para eso se le canaliza con algún obispo que tenga permiso o licencia para ello, que sea un grupo de sacerdotes y religiosos y laicos integrados para que puedan llevar esta liberación. ¿Por qué es tan importante la oración en grupo? Porque el mismo Señor lo dice en su palabra: donde estén 2 o más o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está presente. Y es Él mismo quien está haciendo la liberación. Hay mayor discernimiento de espíritu. ¿Por qué hay mayor discernimiento de espíritu? Porque no es lo que pienso yo, es lo que más de uno está percibiendo en el espíritu. Y si la situación se va reiterando, se va confirmando, ya no es uno, son varias personas. También porque en ocasiones las liberaciones son muy extensas. Entonces le da posibilidad a que vayan descansando y tomando parte cada uno de los hermanos que están involucrados en la liberación. Y no solamente 2 o 3 que de repente estén ahí batallando constantemente, porque el espíritu se resiste. El espíritu se resiste a salir. ¿Cómo realizar un exorcismo? No olvidemos que el demonio, el maligno, es el padre de la mentira y hace lo posible por engañar. Es más difícil que engañe a algunas personas que a un equipo. Importante, en esto del equipo hay que ser imparcial. Nuestra humanidad puede nublar. Nuestra humanidad puede nublar lo que yo pueda estar percibiendo. Por ejemplo, si de repente hay algo malo, quizás en nuestros hijos, y yo no quiera ver el mal que hay en mi hijo o en mi hija, que por cierto, muchos de los males de nuestros hijos son fruto de nosotros. Pero, ¿qué pasa si yo me nublo
porque estoy actuando y viendo con mi humanidad. Nosotros no podemos en ocasiones hacer oración a personas tan cercanas a nosotros, porque nuestra humanidad nos domina. Por eso es que es bueno orar en grupo. Nos dice aquí también, aparte de la guía, que es importante meditar en lo que ponemos nuestro corazón. Cuando Jacob obtuvo la primogenitura de su hermano y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Eso está en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 9. Cuando un hombre decide apartarse del mal, se vuelve inteligente. Al apartarse del mal, la inteligencia se derrama sobre esta persona, y eso se derramó sobre Job, que está en el capítulo 28, versículo 28. Cuando uno decide apartarse del mal y vuelve a Dios, Dios nos bendice. Dios comienza de alguna u otra manera a abrir caminos en nuestra vida. ¿Cómo continuamos con esto de realizar un exorcismo? Y es importante tomar en cuenta lo siguiente: no hacer preguntas inútiles. No hacer preguntas inútiles. Porque cuando estamos en un proceso de liberación, uno pregunta directamente con respeto para que se muestre o se revele el Espíritu. Pero no es que yo voy a tener conversación con el Espíritu. No es que yo voy a dialogar con el Espíritu. Porque el Espíritu lo que va a hacer es engañarme. Lo que va a hacer es engañarnos. No se dialoga con el Espíritu. Se hacen preguntas puntuales. Y para saber si lo que se está respondiendo, hay que tener muy presente aquello que de repente viene de Dios. Ordenarle que se calle, que se limite a responder solamente lo que se pregunte. Ordenarle que diga su nombre. Si el Espíritu no dice su nombre, se lo coloca en la mente a la persona. Es necesario identificar la clase de espíritu que es. Si es espíritu de impureza, de adivinación. Eso no lo podemos estudiar un poco en Lucas 9, capítulo 9, versículo 37, y en Hechos, capítulo 16, versículo 16. No creer jamás que dice que es un espíritu bueno o un alma de algún fallecido o de un santo. Repito, no creer que es el alma de un fallecido o de un santo. Preguntarle el tiempo de ingreso a la persona. Además, preguntarle las causas por las cuales está ahí. Muchas veces son varios o son legión. Cerciorarse de si la manifestación diabólica proviene de un rito, de alguna sustancia que se ingirió. Cuando una persona le han dado a ingerir alguna sustancia maldecida, por lo general siente mucho malestar en el estómago. Y aquí necesita liberar a la persona no solamente con un estornudo, con una tos, no, necesita hacerlo por vía fisiológica, vomitar todo aquello que de repente, o excretar todo aquello que de repente ingirió la persona. Todos los objetos que esa persona pueda tener cuando está en ese proceso de liberación, comienza a identificar, comienza a depurar, comienza a purificar lo que está en su casa, comienza a utilizar los sacramentales, no para volverse fanático de ellos, sino para utilizarlos sabiamente en el bendecir todo aquello que está dentro de nuestro hogar. Y que el mismo Espíritu Santo nos vaya iluminando qué sacar de nuestro hogar. ¿Qué no viene de Dios? ¿Qué de repente me lo regalaron y no me está trayendo bien? Me lo regalaron hasta por mal. ¿Sí? Siempre tener el crucifijo al frente. Porque el crucifijo
a nosotros nos recuerda que Jesús dio la vida por nosotros. Es más, recuerdo una de las prédicas del padre Sipol, que lo confieso, a mí me gustan mucho, porque uno sale así como que, bueno, he pecado, sí, pero Dios me está ayudando y Dios me va a seguir ayudando y Dios está conmigo en esta prueba y en esta batalla que estamos llevando. Entonces, él decía que cuando él decía, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa, quien estaba recibiendo todos esos golpes y los sigue recibiendo es Jesús. Jesús sigue siendo el que nos está protegiendo en todo momento a pesar de nuestras faltas, porque Él no abandona la obra de sus manos. Él no abandona la obra de sus manos. ¿Ustedes se recuerdan el retiro del poder de la bendición? A ver, ¿se recuerdan ese retiro? ¿Algunos de los hermanos que hayan venido? Cuando mi hermana Marisabel, que la tenía por aquí rato, predicaba las maldiciones. Y decía que las primeras maldiciones no venían ni de la carne ni del enemigo, sino que venían de Dios. Y eso a mí me causó impacto, porque resulta que no es que sea una maldición, sino que es una corrección. Es una corrección. Y nuestro Padre, lo dice la Biblia, ahorita no me recordaré el versículo, pero nuestro Padre a los hijos que ama los corrige. Y la corrección a veces es dura, ¿verdad? La corrección a veces es dura, pero necesaria, porque es preferible una corrección a tiempo a que tú y tu alma se pierdan, a que tú y yo no nos salvemos. Gracias, bendita sea esa corrección que nosotros hemos tenido en nuestra vida. Bendita sea la poda que nos habla el evangelio de hoy. Esa poda que necesitamos para que siga Jesús quitándonos y liberándonos de todo aquello que no nos hace bien. Sí, Padre. ¿Cómo puede entrar en liberación? A veces no nos podemos dejar engañar por aparentes liberaciones. A veces se manifiesta difícilmente con personas fatigadas, se oculta y dejan casi todo el cuerpo libre de la persona, permite que puedan recibir los sacramentos, infunden sueño, colocan impedimento a la persona para que no se someta a la oración, o le hacen creer que se trata de una enfermedad física o psicológica. Lo importante es que hasta no conseguir la liberación total, a veces se dan manifestaciones externas cuando sale, como especie de un grito, un olor desagradable. Y aquí voy a hacer un paréntesis para ya ir cerrando. ¿Cómo hacer la liberación? Yo recuerdo que uno de los tantos frutos buenos que me ha dejado la pandemia es que estando en casa, cuando ya no nos habíamos activado, ya no estábamos al son de lo que dijera el Señor, todavía estábamos en casa, comenzó el Señor a instruirme cómo orar por autoliberación, porque estaba escuchando audios de cómo era el comportamiento de los pecados capitales. Y yo comencé a construir mis propias oraciones para constantemente estar vigilante de esos pecados, porque son grandes, pero con ellos vienen muchas cositas chiquitas no tan buenas. Entonces comencé a dejarme guiar en ese momento por cómo poder yo liberarme en el nombre de Jesús de la gula, de la pereza, de la soberbia, de la envidia, del orgullo. A veces se me olvidan. Bueno, de ellos, de los 7 pecados capitales. Y resulta que era importante, cada vez que lo iba haciendo, el Señor primero me permitía excretar, expulsar cosas que uno a veces dice, no, yo no peco de eso, yo no tengo de eso. Y yo tenía de eso. Yo tenía de un poquitico. Dígame la pereza, Dios mío. Yo decía, pero si yo soy tan activa,
pero es que la pereza entraba para yo dejar de hacer lo que tenía realmente que hacer. Y recuerdo claramente porque las he abandonado, yo misma confieso que las he abandonado mal por mí. Porque cuando comenzaba la oración de la pereza decía, que yo no sea negligente en mi relación contigo, que yo no sea negligente en la búsqueda de mi oración. Y eso para mí yo lo estaba dejando de hacer, porque estaba en los afanes de cocinar, de limpiar, de hacer aquí, de hacer allá, de cumplir con esto, cumplir aquello, pero mi oración como tal la estaba descuidando. Y antes de hacer la oración, y volviendo a lo que decía aquí, características del mal que se heredan, se engendran, se aprenden, se pegan, se inducen. Aquí hay algo muy importante. El Espíritu Santo a través de San Pablo nos dice que nuestra lucha, en Efesios 6:10, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades del mal. También sabemos que nuestra batalla es constante, es a diario, es siempre. Y resulta que a veces uno va a algunos espacios donde saben que hay algunos espíritus y uno no se prepara antes, ni durante, ni después. Y entonces uno lo va dejando pasar y uno reconoce el espíritu y lo deja pasar. Y lo deja pasar. Resulta que esa negligencia mía de dejarlo pasar hace que uno se contamine. Se contamine de todo aquello que uno observó y de lo cual uno no batalló. Uno tiene que batallar a todos los espacios a donde uno va, porque desde que uno decidió ser un servidor de Cristo, uno termina evangelizando desde que sale o se levanta. Evangelizas en la persona que estás en la calle, en la camionetica, en la panadería. Comienzas a evangelizar sin darte cuenta en todos los espacios. Y entonces uno tiene que prepararse para saber que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue dada para salvarnos, fue dada para protegernos y no para no utilizarla. Él derramó cada gota de su sangre para protegernos. Y está ahí para utilizarla. Es como aquel que se está ahogando y tiene el salvavidas al lado y no lo utiliza. Esa sangre preciosa hay que confiar, hay que clamarla. Hermanos, en este momento yo te quiero pedir que te pongas de pie. Ponte de pie. Y no ante la persona que tengas enfrente, sino ante Jesús. Como si tuvieses a Jesús enfrente de ti. Y le vas a decir al Señor, Señor, no quiero ser parte de nada que pueda ofenderte. Por tu santa cruz, por tus llagas, por tu preciosísima sangre, por tu santo y tu gran nombre, renuncio de todo corazón a Satanás, a sus seducciones, obras y mentiras, a todo vicio de pecado, a toda esclavitud de los sentidos, al mal contra mí y contra mi prójimo, a todo espíritu de confusión, a los disturbios en mis sentimientos, agresividad, odio, rencor, venganza, ira, a no creer en Dios y en su amor, a la decepción, a la desesperación. Renuncio libre y voluntariamente a todo espíritu de muerte, a todo deseo de autoflagelación, de suicidio, de angustia. Renuncio a toda maldición, blasfemia, chisme y mentira, a todo espíritu de promiscuidad, espíritu de adulterio, libertad de género, al vicio de la masturbación, a la excitación por la pornografía, a la brujería, a la adivinación, a la evocación de los muertos, a todo espíritu
que fuera evocado sobre mí o sobre mi familia. Ahora, y en esa actitud de recepción, simplemente vamos a confiar en que es Jesús. Es el único Jesús que en su nombre que está por encima de todo nombre, rompe todo yugo hereditario que pese sobre ti o sobre nuestra familia, sobre las maldiciones o tendencias al mal que todos pudimos haber recibido de nuestros antepasados. Limpia con tu sangre redentora todo nuestro árbol genealógico. En el nombre de Jesús rompe todos los muros de egoísmo, celos, vicios, peleas, contiendas, disoluciones de matrimonio, de familias, de misterios, de grupos. Todo tipo de desunión rómpela, Jesús, en tu nombre. Jesús, en tu nombre rompe todas las dificultades financieras, falta de empleo, problemas de trabajo, falta de dinero, todas las dificultades que se esté atravesando en este momento tu hijo. En tu nombre, Jesús, y por tu sangre preciosa por la cual nos limpias, nos purificas, nos transformas y nos haces de nuevo. Libéranos de todo espíritu de enfermedad, en especial de todo el espíritu de temor que viene con el COVID, el cáncer, la leucemia, toda enfermedad en los huesos, en la piel, depresión, sida, diabetes, alcoholismo, drogas, prostitución, de todo, Padre Santo. Yo clamo poderosamente tu sangre preciosa de la cual brotó de esa corona de espinas, para que con tu sangre puedas limpiarnos de todos los pensamientos y astucias que el enemigo pone en nuestra mente. Límpianos de todos esos pensamientos que no dejan paz, sino que nos perturban, que simplemente hace que estemos angustiados, perturbados, desconfiados. Limpia, Jesús, con tu sangre preciosa toda nuestra vida espiritual, haz que seamos totalmente renovados cada célula de nuestro cuerpo. Rompe, Jesús, todo ocultismo en nuestros pasados. Jesús, desea de donde venga, de pacto, de magia, de sortilegio, de dependencia, de entrega a entidades. Jesús, rompe todos los muros que impidan que Dios haga la obra que Dios ha dispuesto en mi vida. Que seas tú. Yo pido poderosamente la poderosísima intercesión de María Santísima, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Defiéndanos de nosotros mismos, de nuestra cobardía, de nuestra tibieza, de nuestro egoísmo, de nuestra ambición, de nuestra envidia, desconfianza, de nuestras ansias de riqueza, bienestar y fama. Desaten las cadenas del pecado y apego a las cosas temporales. Quítenos las vendas que tenemos en nuestros ojos, aquellas que pusimos para no ver la necesidad a nuestro alrededor, aquellas que las colocamos y las permitimos para estar tranquilos, sin ocuparnos, sin compadecernos de otros. Traspasa nuestro corazón, Jesús, con la misma lanza en la que tú fuiste atravesado, para que nos podamos mover por amor. Y como dice la palabra de Dios, nosotros no sabemos orar y clamamos con gemidos inefables, pidiéndole a Dios que complete esta oración. Todos los hermanos oren en lengua. Jesús, Yeshua, Rúa de Dios. Pueden sentarse, por favor. Como les decía al comienzo, la liberación se practica asistiendo a algún servicio de liberación, aparte de todo lo que hemos escuchado en esta enseñanza. Y necesitamos personas que sientan ese llamado y que le pongan al servicio. Si Dios te da un carisma, es para que lo uses. En cambio, el mes que viene se va a hablar del carisma de sanación, que los carismáticos tienen que entender bien cómo son estos carismas y cómo funcionan y practicarlos. Aquí viene mucha gente pidiendo sanación, pidiendo liberación. Tú hay que saberlo, escuchar y tratar bien y auxiliarlos. Entonces el próximo retiro es 6 y 7 de junio.
el retiro de carisma de sanación, para uno recibir sanación y aprender a ayudar a otro a recibir sanación también. El mes que viene, este mes de mayo, dentro de 15 días, aquí habrá un curso, formación de servidores, formación de discípulos, se llama Curso Juan. Lo van a presentar el grupo de Josefina Posada, Escuela de Organización, coordinará María Isabel Briceño. Trae la Biblia para ese sábado, en un solo día. Y el mes que viene hará la segunda parte, para que el domingo, que algunos hacen curso bíblico, no pierdan su curso bíblico. Anotarse para este curso con Josefina Posada, 0424-1 54-74-11. Allá en la cartera está este teléfono que estoy proclamando. Canto de ofertorio. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, todos como que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, como que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. De pie, por favor, oración de los fieles. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que su misericordia sobre nosotros llegue como lo esperamos de Él. Y pidámosle que escuche nuestra oración, para que el Señor, que acompaña el caminar de toda la iglesia, la vivifique y la haga fecunda, dando frutos de salvación y acogiendo siempre nuevos hijos. Roguemos al Señor para que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los demás misioneros del Evangelio puedan moverse libremente y predicar con valentía el nombre del Señor Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los líderes políticos de nuestro país busquen convencer a sus ciudadanos, no de palabra y de boca, sino con obras, actuando en la verdad y la justicia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los jóvenes no se dejen engañar por la ilusión del dinero fácil, de los placeres efímeros, y descubran que permanecer en Jesús los hace libres y felices. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esta comunidad samaritana, para que, movidos por el Espíritu de Dios, experimentemos en nuestra vida la preocupación amorosa del Padre por enviarnos vocaciones santas que nos ayuden a conocer el misterio del reino. Roguemos al Señor. Oración. Padre bueno, tú que por medio de tu Hijo resucitado quisiste darnos vida nueva, digna de escuchar cuanto te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tú, que nos Dios te presentamos. Ellos sean para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que, Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestra y de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por el santo valor
de este sacrificio. Nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina. Concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo. A ver, con las palmas. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Levanta tus manos. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe, oh Señor. Gracias, oh Jesús, por tu presencia aquí con nosotros. Amén. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, tenés por vosotros y por todos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe, oh Señor. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, protege nuestra familia. Sangre de Cristo, protege a Venezuela y al mundo entero. Amén. Él sana, Él sana, Él sana, 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 Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Pueden Jesús. sentarse. Así pues, Padre, las palabras memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias por encontrarnos aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, de tu iglesia, extendido por toda la tierra con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, el suizo Baltasar, se pastoreamos de tu pueblo en la caridad. Y concédelo, Señor, a todos nuestros familiares difuntos el descanso eterno. Descansen en paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, esposo San José, los apóstoles que tuvieron tu amistad todos los tiempos, mercado por tu Hijo Jesucristo, compartió vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, el Dios de Padre, la oración que nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concede la paz en estos días. Ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, y a tus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy. No mire nuestros pecados, sino mira nuestra fe, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad tuya y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Llevo la unción y el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el que nos da la paz y la salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Pueden sentarse. Tú has venido a la... Y ya no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. A ver todos. Los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti
Hoy, 1 de mayo, día de San José Obrero. Oración a San José Obrero que compuso el Papa Bueno, Juan 23, San Juan 23. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma está llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti y a la vez a María, su tierna madre. Amén. Antífona de la comunión. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya. Oración. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús hacemos imposición de manos para peticiones que tenemos hoy en la cesta del Divino Niño. Padre Santo, en tus manos entregamos estas peticiones. Que supla, Señor, en cada una de ellas tu santísima voluntad. Y estas peticiones, Padre, te las entregamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por su sangre preciosa, por su santa llaga, por el mérito de su divina infancia y por la intercesión de la Virgen María, de los ángeles y de los santos y de las benditas ánimas del purgatorio. Gracias, Padre, bendito y alabado seas. Espíritu Santo, completa tu esta oración, orando a Dios Padre en nosotros, con gemidos inefables, como está escrito en la Biblia en Romanos 8, 26 y 27. Balayala, Santa la Balayala, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Vamos a proclamar las revelaciones de sanación nos regala el Señor. Y los que se sientan tocados por esta revelación de sanación, se tomen para ello con un acto de fe. Esta revelación de sanación la proclamamos para la gloria de Dios. Buenas tardes, mis queridos hermanos. En la enseñanza en la mañana, el Señor liberó a una persona de falta de atención a la palabra. El Señor desató sus oídos y el maligno se fue. En la segunda enseñanza, en la mañana, el Señor liberó a un hombre con muchas maldiciones desde pequeño. El Señor lo hace libre, le dice que le quita las cadenas para seguir, para servir al Señor. Y en la Santa Eucaristía, en la comunión, el Señor liberó de ruina y de espíritu de pica pica, y Jesús le dice: renuncia y cree, y todo es para la gloria de Dios. Buenas tardes, hermanos. El Señor esta mañana, por la intercesión de nuestra Madre bendita la Virgen, el Señor liberó a una familia que se encuentra muy angustiada por su situación económica, que no le ve salida a lo que emprende. Hoy el Señor le da la paz y la libera de ese espíritu de ruina para la gloria de Dios. También el Señor ha sanado y ha liberado
a una persona que tiene problemas en los riñones. Dios hoy le dice: hoy he venido a ti, derramo mi Santo Espíritu, no solamente para sanarte, sino para que tengas mi paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Alabado sea Jesucristo. Hay una persona también que tenía problemas en el matrimonio, 3 parejas. Hoy el Señor ha desatado en esas familias su espíritu, destruyendo el espíritu de la división, de maleficios inclusive que se hicieron contra esa familia, y le dice a esas esposas y esposos: no tengan miedo, confíen en mi misericordia que está encima de ustedes. Todo es para la gloria de Dios. Confirmo la liberación de espíritu de ruina en una familia. Durante la alabanza el Señor libera de glaucoma, sana de glaucoma. Durante la homilía el Señor sanó de escoliosis. Durante la última prédica el Señor libera de alcoholismo a un hermano y es una atadura generacional. Y el Señor dice: ora y esperas, verás mi gloria en tu familia. Y todo esto para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Las personas que han sido tocadas por alguna de estas revelaciones es porque Dios actuó en ellas. Que esta persona le dé gracias a Dios en su corazón y que lo glorifique en este momento levantando su mano. Bendito sea Dios. Y Dios, hermanos, ha hecho mucho más de lo que ha revelado. Bendito sea. Amén. Cuando uno avanza en los 80 años, como el caso mío, empiezan a salir los achaques. En el estudio anterior me salió ronquera. Ya esto se curó. La voz está muy bien. Gloria a Dios. Hoy me está saliendo una cojera en una pierna. El próximo tío quizás me va a salir el pelo. De pie, por favor. El Señor está con ustedes. Donde Dios y María para nosotros en esta familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Bendigo con algo que ha traído. Bendigo el agua de niños enfermos y ancianos. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta mañana, el favor de Dios. De 8 a 9 de mañana sigue el retiro. Nos vamos alabando al Señor. Nos van a traer esta tarde, no hay otra vez, va a llegar una reliquia de José Gregorio Hernández. Para que esté protegida, estará ahí en la vitrina con el divino niño Jesús. Gloria a Dios.